tu camino, que no titubeen, que al final yo pueda llegar como un niño soy, que necesita de tus fuertes manos, tiernas manos llenas de amor. Afirma mis pies en tu camino, y aunque esté cansado, infunde mi aliento, Señor. Peligros habrán en mi sendero, si estás a mi lado, nada he de temer, así yo. Guárdame, oh Dios, porque en ti me refugio. Dije al Eterno, tú eres mi Señor. Fuera de ti no hay bien para mí. Al Eterno he puesto siempre ante mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Acepta mi afán de superarme, cambia mi carácter, transforma mi condición, afirma mi fe en la esperanza de que allá en el cielo me darás descanso, Señor. Afirma mis pies en tu camino, que no titubeen y que al final yo pueda llegar. Como un niño soy, que necesita de tus fuertes manos, tiernas manos llenas de amor. Bienvenido, querido pueblo de Dios. Estás aquí en el punto de encuentro entre la tierra y el cielo. Estás aquí en esta conexión magnífica, porque aquí te hablamos de la bendita palabra de Dios, cuyo poder y eficacia ha traspasado los siglos, y nos dice que esperemos con confianza que pronto viene nuestro consuelo, nuestro amado Señor Jesucristo a esta tierra, y lo cambiará todo. Vamos a estudiar juntos la lección preparada para este sábado, 17 de julio del año 2021. Estamos ya en la lección 3. El título, Viajando bajo la protección divina. ¿Quieres viajar así? ¿Quieres unirte a esta caravana bendita? Porque yo sí creo de un Dios que tiene el poder para abrir el mar y que mis pies caminen en seco. Yo sí creo de un Dios que puede mandar a sus ángeles para que quiten las ruedas de los carros enemigos. Yo sí creo de un Dios que puede acompañarme con una nube de día y con una nube de noche cuyo calor abrigue mi frío cuerpo. Te invito para que tú también creas. Y no solamente creas, para que tú lo testifiques en voz en cuello de ese Dios magnífico, supremo en excelso. Bendito sea su nombre. Mis queridos, no hay crisis, no
hay leyes humanas, no hay guerras, no hay pandemia que determinen la misión del pueblo de Dios. La misión del pueblo de Dios lo anuncia y lo determina Dios y su bendita palabra. Y por eso nos guiamos, serán nuestras nubes en este momento, que anuncien la retirada del pueblo y encaminen a puerto seguro. Falta poco para seguir andando. Y como dice la canción, el Señor afirmará nuestros pies. Y como un niño, si tenemos todavía la necesidad de que nos sostenga una mano, así lo hará, mi querido. Disfruta a plenitud de este trabajo, hecho con mucho amor y dedicación, porque tú te lo mereces. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, Creador del cielo y de la tierra, presente decimos tus hijos. Señor, hemos venido a ti porque sabemos que eres nuestro único socorro, amparo y fortaleza. Queremos unirnos, Señor, a este gran grupo de hijos que decidieron seguirte a ti, que decidieron viajar, poniendo a prueba la fe, Señor, en estos tiempos difíciles de consternación y de crisis mundial. Pero seguimos adelante con la esperanza victoriosa de que tú pronto, Señor, te manifestarás en gloria. Ayúdanos y en este momento alimentanos con tu palabra. Háblanos cual Padre amoroso. Nosotros estaremos atentos, Señor, y queremos atesorar y poner en práctica tus enseñanzas. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Habíamos estudiado la liberación del pueblo de Dios, con Moisés como siervo escogido para esta misión. Y vimos cómo Dios castigó a Egipto por rebelarse contra su voluntad. Escrito está en Éxodo capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. El pueblo de Israel tenía un hermoso testimonio de lo que el Señor hizo para liberarlos de la opresión. El pueblo de Dios era fiel testigo de cómo Cristo se angustiaba cuando Satanás a través del faraón angustiaba a sus hijos, hasta que el Señor intervino para redimir a su tan preciado tesoro. De allí que Isaías capítulo 63 versículo 9 diga: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. Hoy estudiaremos el tema Viajando bajo la protección divina. Y la temática tiene 3 puntos importantes. El primero dice, un camino por el mar. ¿Qué hizo el Señor para proteger a su pueblo? El punto número 2 dice, guía de día y de noche. ¿Cómo guió nuestro Señor a su pueblo? Y el punto número 3 dice, pan del cielo. ¿Cuál fue el pan del cielo que dio el Señor a su pueblo? La pregunta número 1, que vamos a desarrollar a continuación, lleva como subtítulo Camino por el mar. ¿Qué hicieron los egipcios cuando los israelitas acamparon cerca del Mar Rojo? ¿Qué solución presentó el Señor ante esta terrible situación? Vamos a estudiar el libro de Éxodo capítulo 14, versículos 9 y del 13 al 16. Siguiéndolos pues, los egipcios con toda la caballería y carros del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron asentando el campo junto al mar, al lado de Piairot, delante de Baal-Zephón. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáos quietos y ved la salvación de Jehová,
que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quietos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ve a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Dios los guió a través del desierto, en lugar de llevarlos por el camino más transitado y más corto hasta Canaán. Lo que pasaba era que ese camino era tierra de los filisteos. Entonces Dios dijo que si los llevaba por aquel camino, el pueblo, al ver la guerra, se podía arrepentir y podía volver a Egipto, y nuevamente sería esclavo. Así lo dice Éxodo capítulo 13, versículo 17. El Señor los llevó por el desierto para prepararlos antes de entrar a la tierra prometida. Ahora pon atención aquí. La liberación de Israel no solo consistía en salir de la esclavitud egipcia, sino que ellos tenían que aprender a vivir en libertad y con Dios. Si bien es cierto, el pueblo de Dios fue liberado de las cargas pesadas de Egipto, tenía que aprender a vivir como hombres libres. En otras palabras, mis hermanos, Dios no los liberó para que hicieran lo que se le venga en gana. Cristo los salvó y pagó el precio de su libertad para que fueran su pueblo escogido, para que obedecieran su ley. Ahora pregúntate, ¿qué hubiera pasado si Dios los hubiera liberado y los hubiera dejado solos? De hecho, que hubieran caído nuevamente en esclavitud. Ahora, Dios no solo los llevó por el camino más largo e intransitable, sino que además les hizo acampar en un lugar cerrado. El Señor había juzgado a Egipto y el faraón había decretado la liberación. Los egipcios lamentaban la muerte de sus hijos, incluso el faraón que perdió al suyo. Sin embargo, luego de haberlos liberado, su corazón se enfureció, se endureció y se arrepintió de haberlo dejado ir. Hasta sus asesores se sentían indignados. Satanás una vez más les hablaba al oído. El diablo les decía: ¿cómo es posible que dejes ir al pueblo? No es posible que te dejes doblegar. Vamos, síguelos, atácalos, acaba con ellos. Es decir, que no quisieron admitir que Dios los había juzgado, de tal manera que iniciaron la persecución contra el pueblo de Dios. El ejército egipcio era uno de los más poderosos del mundo. Ahora fíjate en la imagen. El pueblo de Dios había acampado al lado de Pi-Hahirot, que significa boca de los desfiladeros. Este lugar era una especie de valle. Para entenderlo mejor, era una especie de playa, o era una playa en sí, que estaba ubicada entre la orilla del Mar Rojo y unas planicies altas llamadas Migdol, que significa torre, donde los egipcios adoraban a sus dioses paganos. Así está escrito en Éxodo capítulo 14, versículos 1 y 2. Este terreno era una especie de callejón sin salida para los hebreos. Y es allí donde Dios le dijo a Moisés que llevara al pueblo a acampar allí. Entonces, como el pueblo era guiado por Dios, tenía mucho que aprender. El ejército de Egipto estaba en su tras, listo para atacarlo. Y el pueblo de Dios tenía que aprender a confiar en el Señor, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero los egipcios estaban cegados por la ira de haber perdido a sus hijos primogénitos.
Entonces el pueblo de Dios estaba en un callejón sin salida. Piairot estaba por un lado, donde estaba el ejército egipcio descendiendo por el cañón, y por el otro lado estaba el Mar Rojo. Y aunque quisiera huir el pueblo de Dios, no podían, porque a simple vista estaban atrapados. Ellos tenían temor, y ese temor se incrementaba a medida que veían acercarse a los carros y a los soldados totalmente equipados para la guerra. Más aún sabiendo que no había dónde escapar. Los egipcios, mis hermanos, gritaban celebrando por adelantado el triunfo sobre un indefenso pueblo que según ellos estaban a punto de desaparecer. Pero es de entender, mis hermanos, que los israelitas recién salían de Egipto, por lo tanto, aún tenían mentalidad de esclavos y no estaban preparados para la guerra, mucho menos para entrar y conquistar la tierra prometida. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Dios pelearía por ellos y traería la salvación a su pueblo. Lo único que ellos debían hacer es confiar en Dios y permanecer firmes y tranquilos, sabiendo que verían esa salvación de parte del Señor. Esa fe debía ser evidente en todo momento. Pero muchos dudaron y reclamaron a Moisés y dijeron: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no te lo advertimos y dijimos: déjanos servir a los egipcios? Hermanos, el pueblo de Dios se había acostumbrado a la esclavitud. Pero Moisés, que tenía órdenes expresas de Dios, les dijo: no temáis, estáos quietos y ved la salvación de Jehová, que él hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quietos. Dios haría un milagro extraordinario que el mundo jamás olvidaría. El Señor ordenó a su siervo: di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Cristo abrió el mar, dividiéndolo, hermanos, para que el pueblo lo cruzase por tierra seca, donde el camino efectivamente era tierra transitable, y las paredes que estaban a cada costado era agua. Mis queridos hermanos, aquí debemos comprender algo. Mira, los israelitas ya habían salido de Egipto, pero Egipto aún no había salido de sus corazones. Hoy, mis queridos hermanos, podemos estar igual que el pueblo hebreo. Quizás hemos salido de Egipto, que representa al mundo, pero nuestro corazón aún le pertenece al mundo. En el mundo éramos esclavos del pecado, como lo dice Pablo, y nos hemos acostumbrado al pecado. Pero después que Cristo nos redimió, podemos estar todavía queriendo volver al mundo. Entonces, el Señor actuaría a favor de su pueblo. Y también actúa a favor de su pueblo. Y todo lo que los hebreos tenían que hacer era aceptar y recibir su salvación. También nosotros hoy debemos aceptar y recibir la salvación. Los hijos de Israel debían permanecer firmes y Dios realizaría el trabajo. Recuerda que no podemos hacer nada, absolutamente nada, para lograr la salvación. Solo Cristo lo puede hacer, porque Él es quien pelea por nosotros, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta?
¿Qué hicieron los egipcios cuando los israelitas acamparon cerca del Mar Rojo? Los siguieron con todo su ejército y acamparon junto al Mar Rojo. ¿Qué solución presentó el Señor ante esta terrible situación? Dividió el Mar Rojo y secó la parte de la tierra, y los hebreos pasaron al otro lado. Pregunta número 2. El subtítulo es Un camino por el mar. ¿Qué camino especial abrió el Señor para su pueblo en estas circunstancias? ¿Qué vio Israel en ese gran y memorable día? Vamos a estudiar Éxodo capítulo 14, versículo 22 y también versículos del 29 al 31. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. El Señor había abierto el Mar Rojo, y es extraordinario ver que el camino por donde el pueblo de Dios caminaba estaba seco. Y al costado de cada lado del camino eran las aguas del mar, que obedientes al Señor guardaban silencio a su orden y la cumplían. Como dice el Salmos 77, 16, 19 y 20. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Dios es el dueño del mundo y hasta la naturaleza le obedece. Pero mira cómo es el atrevimiento que tuvieron los egipcios, que guiados por el diablo se aventuraron a cruzar por el Mar Rojo. Y por el mismo camino que Dios había hecho para que pasara su pueblo. Pero los ángeles que están de parte de nosotros luchaban en favor del pueblo de Dios y quitaron las ruedas de sus carros, del ejército de Egipto. Nuestro Señor Jesucristo obró milagrosamente y transformó el campamento de los egipcios hasta que Israel hubo cruzado por el Mar Rojo. Hasta entonces, Él permitió que el ejército egipcio continuara con su persecución a través de las aguas partidas. Pero aquí hay algo que observar. Los soldados perseguidores se preocuparon porque ellos habían visto el poder divino de Dios y ahora sabían que Dios peleaba con ellos y tuvieron temor. Mientras que Moisés obedeció a Dios y levantó y extendió su mano y el Mar Rojo se abrió. Y mientras los hijos de Dios cruzaban el camino seco hecho por la mano de Dios, los egipcios cegados por su ira y dispuestos a complacer la orden de su rey, se empeñaban en su intento por desaparecer a los hijos de Jacob. Pero el Señor permitió que ellos continuaran con la persecución. Ellos ingresaron al mar por el camino seco, hasta que la nueva orden llegó a Moisés. Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan a su lugar y se vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. El final del ejército más poderoso del mundo había llegado a su fin. Todos los retadores y revolucionarios hombres del faraón perecieron en las aguas del Mar Rojo.
Entonces Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Dios confirmó a Israel que su liberación de Egipto era real y completa, y que Él los estaba cuidando de sus enemigos. Un pueblo oprimido, mis queridos hermanos, tarda en creer que es libre, mientras sus tiranos aún vivan. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Y esto es un mensaje para nosotros hoy. Mira, los soldados egipcios ahogados significan una vieja forma en la esclavitud. Ahora, desaparecida para siempre, y aunque la prueba sea casi insoportable, algún día verás a tu egipcio muerto. Entonces, mis queridos hermanos, de esta manera salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Dios cumple con sus promesas. El Señor libró a Israel de una circunstancia que humanamente parecía imposible y demostró que Él es fiel a su pueblo. Claro, el pueblo, mientras veía los milagros de Dios, temían al Señor. Qué hermoso hubiera sido que así como creyeron en Dios cuando hizo el milagro de abrir el mar rojo, hubieran sido perseverantes en la fe de Cristo. Pero veremos más adelante que esto no fue así. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyó a Jehová y a Moisés su siervo, dice la palabra de Dios. Es decir, que los israelitas querían pruebas para creer. Nuestro Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy, mis hermanos, el pueblo de Dios cree por la fe de Cristo y creemos en nuestra liberación, que será muy pronto. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué camino especial abrió el Señor para su pueblo en estas circunstancias? Hizo un camino seco en medio del mar, en cuyos lados estaba el agua como muros. ¿Qué vio Israel en este gran día memorable? Vio el poder de Dios a través de un hermoso milagro. Pregunta número 3. El subtítulo dice: guía de día y noche. ¿Quién guió al pueblo en su arduo viaje? ¿Podían verlo personalmente mientras los acompañaba como su vanguardia y retaguardia? ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Él nunca quitó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. La prueba más grande de su infinito amor de Cristo hacia la humanidad es que desde que nuestros primeros padres pecaron, Él siempre estuvo a nuestro lado, como nuestro Dios y Padre Celestial. Sabía que el gran conflicto con Satanás era en la tierra. Recuerda las lecciones anteriores. La Biblia dice que Cristo era quien guiaba y aconsejaba a los hijos de Israel en su viaje a tierra prometida. Claro, lo que sucedía era que la gente no lo podía ver. El Señor estaba presente, envuelto en la columna, nube, cuando era de día. Y cuando era de noche, nuestro Señor estaba presente en la columna de fuego. Pero mis hermanos, como dijimos en las interrogantes anteriores, Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto.
Pero Egipto estaba siempre presente en el corazón de los hebreos. Y en ese sentido, muchos de ellos, conquistados por las costumbres egipcias, mostraban una pobre disposición a ser guiados y orientados. Mostraban poco interés a escuchar la voz de Dios. Ellos trataron de justificar su comportamiento, su sentimiento de rebelión con Dios. Es que ellos querían obedecer sus propias ideas, sus propios planes. Incluso llegaron a pensar que quizás la sombra podría traerles alguna terrible desgracia. Pero, ¿por qué se preguntaban eso? Es que el Señor los guiaba por el camino más largo. Como ya te dijimos, el pueblo tenía que ser educado antes de ingresar a la tierra prometida. Entonces, hoy nosotros quizás estemos queriendo hacer lo mismo. Muchas veces justificamos nuestros actos y no nos damos cuenta que nos estamos rebelando contra el Señor Jesucristo. Es verdad que en ese momento había un camino más corto hasta la tierra prometida, pero como te lo contamos anteriormente, Dios tenía que educar a su pueblo antes de ingresar a la tierra prometida. Entonces, hoy quizás nosotros estemos queriendo hacer lo mismo. Fíjate lo que dice este hermoso verso, el versículo 21. Aquí encontramos tres acciones de nuestro Señor Jesucristo. Primero, Él iba adelante, es decir, al frente, al mando. Él asumió la dirección del pueblo. Luego, era columna, es decir, era soporte vertical de la nación. Y además, era fuego. Es decir, Dios es fuego consumidor, fuego purificador. Por lo tanto, en el verso 21, el día significa el tiempo de reposo. La columna de nube es el soporte de Dios. Es decir, que su presencia es palpable en nuestras vidas. Y es en el día cuando podemos ver de manifiesto el favor del Señor y también sus bendiciones. Y en la noche simboliza el tiempo de prueba y de tribulación, en la cual Cristo está siempre con nosotros. Es decir, que podemos estar en tinieblas, mis hermanos. Cristo veía a todos, mas no así los hebreos. El propósito del Señor en acompañar a su pueblo de día en la columna de nube y de noche con una columna de fuego era guiarlos para que no dejaran de caminar y avanzaran en lograr su objetivo, que era llegar a Canaán. Hermanos, Dios nos cubre con su infinito amor y misericordia para lograr finalmente el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nunca va a permitir que pasemos por desiertos o pruebas que estén más allá de nuestra capacidad de soporte. Dios nos está ayudando. Él nos cubre, Él nos alimenta, Él nos guía para poder llegar a la patria celestial. Entonces, mis hermanos, tengamos siempre presente que el Señor es nuestra guía, que esa guía es su palabra. Por lo tanto, debemos pasar el mayor tiempo estudiándola y meditándola también, de día y de noche. La Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es la nube que nos guía de día y nos alumbra de noche. Y la que en su amor nos ha dejado nuestro Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo, dijo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Quién guió al pueblo en su arduo viaje? El Señor Jesucristo, hermanos. ¿Podían verlo personalmente mientras los acompañaba como su vanguardia y retaguardia? No, mis queridos hermanos. Pregunta número 4. La pregunta número 4 dice, además de ser luz por la noche y su sombra durante el día, ¿qué más proporcionó la nube? Entonces, ¿qué podemos decir con total certeza con el salmista? A ver, vayamos a estudiar Éxodo capítulo 14, versículos del 19 al 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros. Salmo 121:5 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Sinceramente, que sin la intervención de Dios era imposible la liberación de Israel. Pero el pueblo, sin embargo, llevados de la mano de Dios, estaba seguro con él. Y Moisés no temía las consecuencias. Él sabía que el faraón no soportaría las burlas de las naciones vecinas cuando se enteraran que Israel era libre y que con certeza iniciaría la persecución para traer de vuelta al pueblo hebreo. Pero su serena y confortadora respuesta al pueblo fue importante. La verdad es que era difícil mantener a las huestes de Israel en actitud de espera ante el Señor. Más aún, sabiendo que les faltaba disciplina y dominio propio, muchos de los israelitas se tornaron violentos e irrazonables. Ellos, al ver al ejército que venía tras ellos, se comenzaron a doblegar y a culpar a Moisés por los castigos que les esperaban. Ellos se veían esclavos nuevamente, al caer pronto en manos de sus opresores. Y sus gemidos y lamentaciones eran intensos y también eran profundos. Pero Dios les demostraría a ellos y a nosotros también que Él es un Dios que cumple con sus promesas. Y además de ser guía, también era su protector. Entonces, cuando se acercaban las huestes egipcias, creyéndolos presa fácil, la columna de nube se levantó majestuosamente hacia el cielo y pasó sobre los israelitas y descendió entre ellos y los ejércitos del faraón. Se interpuso como muralla de tinieblas entre los egipcios y los hebreos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, dice la palabra de Dios, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros. Así está escrito, mis queridos hermanos. Así nos habla la palabra de Dios. Los egipcios no podían ver el campamento de los hijos de Jacob y se vieron obligados a detenerse. Pero a medida que la oscuridad de la noche se espesaba, la muralla de nube se convirtió en una gran luz para los hebreos, llenando todo el campamento con un resplandor semejante a la luz del día. Entonces volvió la esperanza a los corazones de los hijos de Israel. Dios mostró una vez más su poder para probar al pueblo
y ver si efectivamente confiaban en Dios. Hermanos, el Señor demostró su amor y su cuidado para que ellos conocieran su bondad y apartaran de su corazón la incredulidad y la murmuración. Ahora, para los egipcios, la nube se transformó en una columna de fuego ante sus ojos. Y para ellos era un misterio lo que estaban observando. Es por eso que se quedaron atónitos. Los truenos retumbaron y los relámpagos centellaron. Dios estaba protegiendo a su pueblo. Es por eso que el salmista dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Amigos míos, quizá en el transcurso de nuestra vida hayamos puesto nuestra protección y nuestro cuidado en manos de hombres. Pero hoy conocemos que es Dios el único quien nos cuida y es nuestro protector en cada segundo de nuestra vida. Él nos cuida desde que nacemos hasta que morimos. Y si lo hemos aceptado como Salvador personal, nos cuidará y velará por nosotros para siempre y por toda la eternidad. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Además de ser luz por la noche y su sombra durante el día, ¿qué más proporcionó la nube? De día protegía a Israel de los egipcios y de noche era luz para el pueblo. Entonces, ¿qué podemos decir con total certeza con el salmista? Que el Señor Jesús es nuestro protector. Pregunta número 5. ¿Qué otra gran función tuvo la nube a lo largo de su viaje por el desierto? Por lo tanto, ¿se puede decir que los israelitas estaban solos o abandonados en su viaje? ¿Qué nos dice el libro de Éxodo capítulo 40, versículos del 36 al 38? Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Nehemías capítulo 9, versículo 19, ¿qué nos dice? Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles por el camino por el cual debían de ir. Qué hermoso, hermanos, es ser guiado por la nube de Dios y por el fuego de noche. Los israelitas dependían de la sombra y el calor de la nube para sobrevivir en el clima inclemente del desierto. La nube servía a Israel como protección y también como dirección. Es que Cristo estaba allí y estaba educando a un pueblo que él había elegido como exclusivo. El Señor, envuelto en una nube y fuego, era el líder invisible de ese pueblo, a quien había sacado de la esclavitud. Cristo gobernó a las 12 tribus de Israel mientras estaban en plena peregrinación. Y Moisés fue su portavoz durante 40 años. Mira, Israel debía ser un pueblo separado de todas las naciones. Y muy distinto además. El pueblo de Dios debía representar un carácter divino para que pudieran llegar a reverenciar y a obedecer la santa ley de Dios. Ellos no estaban solos, ellos estaban con Dios. Y es tan hermoso ver que el pueblo sabía que debía continuar con sus actividades, solo si la nube se alzaba del tabernáculo. Era una señal de que Cristo
otorgaba permiso para iniciar sus jornadas y avanzar a la tierra prometida. De allí que Nehemías, capítulo 9, versículo 19, diga: tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual debían de ir. Hermanos, también hoy el Señor tiene misericordia de nosotros y está junto a ti y junto a mí y junto a usted también. Y aunque Israel estaba en medio de un desierto desolado, tenía enemigos feroces durante el camino y también en la tierra prometida. Y era débil y propenso al pecado y también a la rebelión. Dios estaba con ellos y esto les dio un gran motivo de fe y confianza. Ellos se preparaban para marchar cuando la nube se levantara. También nosotros hoy nos estamos preparando para marchar cuando la nube que trae al Señor se levante y avance, y parar cuando la nube se detenga en algún lugar. Y como dice la hermana Elena G. de White, nadie puede estar quieto sin avanzar. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué otra gran función tuvo la nube a lo largo de su viaje por el desierto? Dirigía y enseñaba al pueblo de Dios, porque en ella estaba de manera invisible el Señor Jesucristo, quien era el líder. Por lo tanto, ¿se puede decir que los israelitas estaban solos o abandonados en su viaje? No, mis hermanos. El Señor Jesús estaba siempre con ellos. Pregunta número 6. La pregunta número 6 lleva como subtítulo Pan del cielo. ¿Qué proveyó el Señor para esa inmensa multitud después de 1 mes y medio de viaje, cuando las reservas comenzaban a agotarse? ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 16, versículos 4, del 17 al 18 y también el versículo 32? Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá una porción para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y dijo Moisés: Esto es lo que Jehová ha mandado. Llenarás un gomer de él, para que se guarde para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Cristo es el pan de vida. Y habían pasado apenas 2 meses y medio aproximadamente desde que los israelitas salieron de Egipto y comenzaron a quejarse cuando llegaron al Mar Rojo. Bueno, después de cruzar el Mar Rojo, cantaron la canción de Moisés y Miriam entonaba alabanza de redención. Pero sucede que luego les faltó el agua y la comida y también comenzaron a quejarse y murmuraban de Moisés. Entonces recordaron las ollas de Egipto y suspiraban por ellas. ¿Qué decían ellos? Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Eso decían. Recordaban los ricos platos que disfrutaban mientras eran esclavos. Entonces criticaban a Moisés. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud, decían ellos. Eran duros con el siervo de Dios. Es como hoy, mis queridos hermanos. Los recuerdos del viejo mundo están listos para invadir nuestras mentes y hacernos pecar, pese a haber sido perdonados por el Señor. Pero Cristo estaba probando la fe
de su pueblo. Dios no tenía la intención de que su pueblo pasase hambre. Su plan era guiarlo a través del desierto y había prometido cuidarlo. Y eso estaba haciendo. Entonces Moisés y Aarón les preguntaron: ¿por qué estáis quejándoos contra nosotros? Dios ha escuchado vuestras quejas y veréis la gloria de Dios. Cada vez que el pueblo se había quejado, había aparecido la gloria de Dios. He aquí, yo os haré llover pan del cielo, dijo el Señor. Hermoso milagro, hermanos. Como bien sabemos, el pan normalmente no llueve del cielo. Sin embargo, Dios prometió que proveería para Israel pan del cielo. Dios puede proveer recursos que nosotros no sabemos si existen o no. Y el pueblo saldrá y recogerá una porción para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, decía el Señor. Dios estaba probando la obediencia de Israel y mediría también la obediencia que vendría en el sexto día, es decir, actualmente en el día viernes. ¿Cuándo? Cuando debían recolectar el doble para que el séptimo día, es decir, el día sábado, el día santo del Señor, se cumpliera conforme a la santa ley de Dios. Y así lo hizo el pueblo. Recogieron según la necesidad. El pan del cielo debía recogerse individualmente o en familia. Lo cierto es que todos quedaban satisfechos. Ni faltaba, ni sobraba. La medida era en gomer. Un gomer equivale hoy a 2.2 litros aproximadamente. Luego dijo el Señor: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes. Esta olla llena del pan del cielo se pondría más tarde en el arca del pacto, que es el testimonio de la alimentación de Israel. Y hoy es el alimento espiritual que disfrutamos, mis hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué proveyó el Señor para esa inmensa multitud después de 1 mes y medio de viaje, cuando las reservas comenzaban a agotarse? Él dio alimento, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. ¿Durante cuánto tiempo proporcionó el Padre alimento diario a sus hijos? ¿Cómo llamó el escritor de la Biblia a esta providencia especial? Vamos a leer Éxodo capítulo 16, versículo 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Josué capítulo 5, versículos 11 y 12 dice: y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Salmo 78, versículo 23 al 25 dice: a pesar de que mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Dios sustentó por 40 años a su pueblo en el desierto. Le dio agua. Y algo extraordinario que sucedió, que fue un hermoso milagro, es que sus vestidos no se envejecieron. Tampoco se hincharon sus pies. Recuerda que cuando muchas veces caminamos se hinchan nuestros pies debido a la distancia de la caminata. Además, mis hermanos, el alimento fue llamado maná. Es de entender que cuando los israelitas vieron por primera vez al alimento que Dios les proveyó, se sorprendieron y se preguntaron: ¿qué es esto?
Pero Moisés les dijo que era el pan que Dios había dado. Pero he aquí el Señor ordenó que no se debía dejar maná para el siguiente día. Es que también el Señor allí estaba probando la obediencia de su pueblo. Pero muchos desobedecieron el mensaje del siervo de Dios. Y el alimento se engusanó y apestó, lo que provocó la molestia de Moisés. Algo importante que debemos tener en cuenta, mis queridos hermanos, es que el Señor siempre probó la obediencia de su pueblo con referencia al día sábado. Y esta es una prueba de ellos. La palabra de Dios en Éxodo capítulo 16, versículo 27 dice que algunos de los hijos de Israel no obedecieron el mensaje de Moisés, cuando dijo que solo debía recogerse hasta el día viernes. Y era que el día viernes se debía de recoger tanto para ese día como para el día sábado, que es el día santo del Señor. Sin embargo, había desobediencia allí. Algunos desobedecieron el mandato de Dios, y cuando fueron a ver si había caído pan del cielo, no encontraron nada. Ese rico alimento tenía sabor a semillas de culantro. No encontraron absolutamente nada. Es que Dios lo había dispuesto así. En su día santo sábado ni se compra ni se vende, ¿no es cierto? Entonces allí tenemos una prueba, que el sábado es el día santo del Señor. Entonces, mis hermanos, este rico alimento tenía sabor a semillas de culantro. Y nuestro Dios alimentó a su pueblo hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron maná hasta que estuvieron en los límites de la tierra de Canaán, dice la palabra de Dios. El alimento que vino del cielo fue símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nosotros a este mundo. Luego que llegaron a Canaán, al siguiente día de la Pascua, los hijos de Israel comieron el fruto de la tierra. Nuestro Señor ya había entregado los 10 mandamientos de la ley de Dios a su pueblo para que lo cumplieran a plenitud. Entonces, ellos comieron los panes sin levadura y espigas nuevas y tostadas, dice la Biblia. Así también lo recita el salmista cuando dice: hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio trigo de los cielos hasta saciarles. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Durante cuánto tiempo proporcionó el Padre alimento diario a sus hijos? Durante 40 años, mis hermanos. ¿Cómo llamó el escritor de la Biblia esta providencia especial? Le llamó maná del cielo. Hermanos, Dios tuvo un propósito con su pueblo, y era acompañarlo, es decir, no abandonarlos, sino guiarlos y educarlos, y también protegerlos, de día en una columna de nube, y de noche con una columna de fuego. Sus hijos no debían dejar por ningún motivo de caminar y avanzar hasta lograr su objetivo, que era llegar a la tierra prometida. Dios, mis hermanos, demostró a su pueblo que Él es todopoderoso y con Él nadie se opone. Dios exterminó al ejército más poderoso del mundo de aquel momento. Cristo, con su poder, abrió el mar rojo y sus hijos cruzaron el mar. El Señor hizo un extraordinario milagro para salvar a su pueblo. Y además de esos hermosos milagros, y a pesar de las murmuraciones y críticas de muchos hebreos a Moisés, el Señor los comprendía y los alimentó durante 40 años de peregrinación. Pero es de observar también que cuando nuestro Señor los sometía a pruebas, siempre hubieron transgresiones a su santa ley. Y Dios reprendió a su pueblo como un padre que castiga a su hijo cuando se porta mal. Pero la misericordia de Cristo
supera todos los límites del pensamiento humano. Dios trajo el alimento del cielo para sus hijos. Ese alimento, que luego se llamó maná, es símbolo de aquel hombre que un día vino a morir por ti, por usted y por mí. Amigos, es de recordar que nuestro andar diario, que el Señor nos pide, es que andemos bajo su guía y que sus consejos y sus instrucciones están en su bendita palabra. Es por eso que debemos meditar en el Señor, de día y de noche. No hay mejor cosa que vivir seguros con Cristo. Y en estos tiempos en que nuestra seguridad se ve constantemente amenazada, estos versículos bíblicos pueden ser una realidad en nuestras vidas. Es en esos momentos tan difíciles que podemos tener paz en las tribulaciones, en medio de las dificultades. Es que cuando estás con Cristo Jesús, nos sentimos seguros, sabiendo que el Señor es nuestra columna de nube, que nos guía de día, y por la noche es nuestra columna de fuego, que nos ilumina y sostiene nuestros pensamientos y los purifica. Esa columna debe ser nuestra seguridad por las noches, sabiendo que el Señor Jesucristo está con nosotros. Que Dios nos infunda valor. Pidamos en oración que nos dé valor, que nos incremente la fe para seguir adelante. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros. Feliz sábado, mis hermanos, y que Dios nos ayude grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo a la distancia, mis queridos hermanos. Gracias a todos los que hacen posible este programa. A ti, querido amigo, a ti, querida amiga, querido hermano, que te estás conectando quizás por primera vez. Te queremos agradecer a nuestro gran y poderoso equipo de intercesión que tenemos a nivel del mundo. Gracias, oremos unos por otros. Somos humanos, criaturas imperfectas. Por favor, no nos veas a nosotros, sino mira la palabra y Jesucristo sea tu ejemplo. Mis queridos, estamos muy contentos porque la obra evangelizadora sigue adelante. Nosotros tenemos un compromiso de orar por cada siervo que está predicando la palabra sin desmayar. Y cuando vienen momentos difíciles es cuando tenemos que aprovechar la oportunidad, porque así muchos prestan atención a la esperanza que es la bendita palabra de Dios. Jehová te bendiga, Jehová multiplique tus esfuerzos. Como siempre estamos entregando también el PowerPoint con mucho cariño. Otra vez dejamos aquí el número a quien puedes solicitarlo para que semanalmente te pueda llegar a ti el material. Y también te vamos a informar cuando tengamos algo, nosotros lo vamos a poner. Esa es nuestra colaboradora, una niñita que nos está apoyando con mucho cariño y le agradecemos infinitamente a todos los que van sumando a este equipo. Por favor, solicítalo hasta el viernes porque el sábado ya lo dedicamos netamente a nuestro Dios. Jehová te bendiga en gran manera, esté contigo y prospere todos tus proyectos y donde tu mano toque sea bendito. Oremos. Bendito Padre, Señor, nos alejamos por unos breves días. Volveremos, Señor, a ti con esa ansias y ese ímpetu de seguir alimentándonos de tu palabra. Sosténnos con tu brazo de amor. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están sufriendo dura prueba. Señor, ayúdales a mantener su fe firme. Padre mío, no permitas que nadie reniegue de ti, sino que podamos ver la manifestación grandiosa de tu poder, Señor. Ayúdanos, Señor, a viajar permanentemente en donde vayamos contigo, a sembrar la semilla del Evangelio llorando porque un día, Señor, esas lágrimas
se convertirán en regocijo, Señor. Ayúdanos a seguir batallando, te necesitamos tanto. Te encomendamos a todo este equipo, a todo este grupo, Señor, nombre por nombre, y también a sus familias, Señor, a los que todavía no conocen y que les están predicando. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.